Hola, buenos días, Hugo Vázquez, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, para mí también lo es, Hugo. Hugo, lo molestábamos por lo siguiente, queríamos saber y tener su opinión respecto de lo que acontece en materia económica y, bueno, cuál es el impacto político, pero fundamentalmente de aquellas medidas que viene instrumentando el gobierno y que hoy por hoy tiene preocupada a gran parte de la población en el sentido de que a veces parece, ¿no?, que se necesita un camino, una guía como para ir interpretando este tipo de hechos. Hoy está en una posición defensiva respecto a lo que sucede en el mercado financiero, fundamentalmente con un proceso inflacionario que en el primer trimestre te dio en términos generales en promedio el 21%, pero que en determinados rubros que obviamente hacen al clima social mayor a eso. En alimentos estás en el 28-30% de aumento en solo 3 meses del año, cuando las proyecciones eran otras al comienzo del 2023. Entonces, de alguna manera, lo que se traduce en deterioro social, porque la calidad de consumo, la calidad de vida de quien depende de un ingreso disminuye, eso de alguna manera se traslada y condiciona los márgenes de acción del gobierno frente a lo que sucede en el financiero. En el sistema financiero hoy hay una corrida sobre el contado con liquidación, fundamentalmente el blue, y el dólar, que es el dólar MEP, es el dólar financiero. Tanto dólares financieros como el blue están acompañando y solucionando frente a la inflación de marzo. La semana pasada se conoció el 7.7 de marzo. Bueno, esta semana los dólares, que obviamente cotizan libres, acomodaron. Lo que pasa es que lo hacen en términos discretos. El blue no acomoda de a 1 o 2 pesos, sino que acomoda de a 5, y en los últimos tiempos, lo vimos esta semana, cada vez con mayor nivel, es decir, lo está haciendo de a 10 o a 15 pesos por día. La corrida entiendo que puede detenerse esta semana, porque los dólares se acomodaron. Entiendo que esta semana puede finalizar la corrida contra el dólar. De vuelta, acomodaron solo en esta semana lo que pasó en términos de inflación en marzo. Lo hicieron en forma brusca, en forma intempestiva, porque así lo hace el dólar libre, el dólar que no tiene regulación por parte del Banco Central, por parte del gobierno. Al gobierno le queda pendiente un tema fundamental que tiene que ver qué va a hacer con esta bola de deuda en pesos, Sí, que claro. todos los meses generan más necesidad de endeudamiento futuro o de emisión monetaria. El ministro Massa tuvo la posibilidad de, en los últimos meses, canjear los montos importantes que venían venciendo, pero lo cierto es que en algún momento el stock de deuda en pesos se va a hacer materialmente inmanejable, ya lo es, o es insostenible mantener este nivel de endeudamiento en pesos, este roleo en pesos con tasas cada vez más altas. El Tesoro tiene que pagar tasa superior al 100% para poder endeudarse en pesos, sostener así el financiamiento del déficit fiscal y una serie de cuestiones que obviamente hacen a la macroeconomía en su conjunto. Pero lo cierto es que el problema financiero en la Argentina hoy lo tenés por la enorme cantidad de pesos que dan vueltas en el sistema, y esto es producto de una cantidad de deuda en esta moneda, en pesos, que está por encima de las posibilidades del mercado de absorberlas. Cayó la demanda de dinero, digo bruscamente, como no pasaba en las últimas 2 décadas. Lo publicó Fundación Libertad y Progreso hace pocos días, un estudio privado, en donde se detecta la fuerte caída de demanda de dinero por parte del sector privado. ¿Qué significa esto? Sí. Bueno, que hay un exceso de pesos dando vueltas en el mercado. Estos pesos que no logran ser absorbidos por el sector privado porque cae la demanda de dinero, generan obviamente una mayor presión sobre el dólar. El dólar va a seguir subiendo en tanto y en cuanto no estabilicemos la macro. Va a seguir subiendo el dólar en tanto y en cuanto no estabilicemos la macro. ¿Cómo estabilizamos la macro? Con expectativas, con anclaje en las expectativas hacia el futuro. El punto fundamental es qué va a hacer el gobierno con la deuda en pesos en el 2023, en lo que resta del 2023 y en el 2024. Este gobierno o el que venga va a tener exactamente el mismo problema. Yo creo que parte del problema de la Argentina está no solo en el proceso inflacionario que vivimos, sino también en las expectativas hacia adelante en materia de endeudamiento. Ahí tenés uno de los talones de Aquiles del gobierno que está y del que venga. Y el que venga, obviamente, por lo que uno puede ver, va a estar muy condicionado por las mismas variables que hoy condicionan a Massa,
Es decir, claro, el próximo gobierno va a tener un escenario distinto al que hoy tiene Massa. Una fenomenal pelota de deuda en pesos impagable y a tasas superiores al 100%. Un tipo de cambio sin ningún tipo de norte. Un nivel de pobreza, una situación social de tamaña magnitud que te condiciona cualquier ajuste económico. Los principales candidatos de la oposición piden un ajuste en las cuentas públicas, sí, llevar a cero el déficit fiscal, incluso si no hay una reestructuración de la deuda en pesos, tenés que incluso generar un ahorro. Aldo, si vos sí, querés equilibrar las cuentas públicas, tenés un déficit financiero enorme por la deuda en pesos. Si vos querés equilibrar las cuentas públicas sin reestructurar lo que hoy está dando vueltas en el mercado en términos de endeudamiento en pesos, si querés hacer las dos cosas juntas, tenés que introducir a la economía un ajuste insostenible, intolerable desde lo social. Con lo cual, alguien, este gobierno o el que venga, va a tener que tomar decisiones de macroeconomía. Y esas decisiones tienen que ver con, entiendo yo, fundamentalmente, sentarse en una mesa todos los actores, la política, el sector privado, y ver qué hacen con el nivel de endeudamiento en pesos que para la Argentina se está tornando inmanejable y que empieza a ser uno de los principales focos de inflación. Digo, no tenés un programa antiinflacionario cuando emitís vía tasa de interés de deuda en pesos en forma descontrolada. En forma descontrolada. Se multiplica la base monetaria en pesos periódicamente a partir del nivel de endeudamiento actual. Con lo cual, no hay programa antiinflacionario si no resolvés qué haces con este stock de deuda en pesos que se está haciendo inmanejable e inflacionario. Y para quien nos escucha, por ejemplo, o sea, digamos, preguntarte cuáles son las causales, creo que, bueno, para allí es un dato indicativo como para uno advertirse, bueno, mirá, cómo fue la mano. Ahora, en lo inmediato, pregunto, ¿qué fue lo que no se hizo o se omitió hacer? Sea por impericia o incluso también por reserva, por no querer que la cosa explote, ¿no? Por decirlo de esta manera, para quien nos escuche. A ver, la decisión política del gobierno particular de Massa fue tratar de sostener, sin introducir crisis a la economía argentina, tratar de sostener el 2023 con alambres, llegar al 2024 en donde la cosa cambia en términos de clima, en términos de capacidad por parte de Vaca Muerta de empezar a generar un ahorro de las importaciones en dólares. El 2024 va a ser distinto al 2023. El gobierno, en términos de flujo de dólares, porque obviamente la seca generó una pérdida de 20.000 millones de dólares en términos de exportaciones. La pérdida es enorme, fue una bomba atómica. A la Argentina le explotó una bomba atómica en el campo, que significa una seca histórica, 20.000 millones de dólares de reservas o de pérdida de exportaciones. Es una bomba atómica para la Argentina y para cualquier otro país. Ese deterioro en flujo de dólares que dejó de ingresar, es decir, 20.000 millones aproximadamente de dólares que dejaron de ingresar, bueno, generaron una situación atípica, una explosiva, porque la Argentina necesita de esos dólares como el agua. Cuando vos tenés esa merma enorme, tenés dificultades extraordinarias que no fueron calculadas por el propio gobierno. El gobierno, intenta llegar al 2024 con la economía como la ve, con inflación, estancamiento y crecimiento en la pobreza, pero sin crisis ni financiera ni bancaria. Hoy tenés una crisis económica general, con el dólar subiendo, inflación, etcétera, pero no tenés una crisis de magnitud, no tenés una crisis que te obligue a cambiar condiciones de mercado. Estás para poder seguir respetando los contratos. Hoy, el gobierno lo que busca es sostener esta situación, que es muy mala, pero esperando los mejores resultados económicos en el 2024. Para tener caja el año que viene. Claro, ¿qué pasa? Bueno, hay una cuestión de timing acá. Acá hay una cuestión de timing. El gobierno busca llegar al 2024 a toda costa, aún con inflación, estancamiento e inflación, mayores índices de pobreza, por supuesto. Pero el timing empieza a cambiar, porque estamos recién superando el primer trimestre del 2023 y la situación en términos sociales empieza a ser mucho más complicada, insostenible. Porque, Aldo, el nivel de deterioro del ingreso es muy alto en los primeros 3 meses. El gobierno no calculó este nivel de deterioro de los ingresos en los 3 primeros meses del 2023. Esperaba que esto, fuera, obviamente, lo digo desde mi propio análisis, pero la expectativa del gobierno era
que el deterioro fuera gradual durante el año. Obviamente estaba claro que esto iba a pasar en el 2023, lo dije, ni bien comenzamos el 2023. Tuve varias entrevistas en donde dijimos el 2023 está perdido, vamos a una situación de cero crecimiento, de estancamiento, con inflación, mayor aumento de pobreza obviamente, y poca generación de empleo privado. Lo que sucede es que eso se tenía que dar, o la expectativa es que fuera en términos graduales. Se precipitaron los tiempos y en el primer trimestre tenés una disparada de la inflación, una disparada del dólar, una disparada de la pobreza, un estancamiento, una previsión de estancamiento mucho mayor a la que incluso podía prever el propio mercado o el propio gobierno. Con lo cual, lo que pasó o lo que está pasando es que se adelantaron los tiempos de la crisis que el gobierno esperaba para todo el 2023, se está dando muy tempranamente y muy aceleradamente a principios de año. Está perfecta esta postal, digamos, se interpreta y se entiende todo, Hugo. ¿Qué le podemos decir a aquella persona que tiene una pyme, un taller, un mercado, un negocio? Hay que preservar, aguantar, no hay otra. Lo que hace el argentino medio hace 30 años, Aldo, aguantar. ¿Qué es aguantar? Bueno, preservar los activos, obviamente, yo no digo, ni vos ni yo, ni ningún experto por un medio le va a explicar a un empresario qué es lo que tiene que hacer con sus ahorros o con su capital cuando ingresa en un proceso como en el que estamos ingresando, porque la Argentina vivió varios y la experiencia argentina es muy grande. Hay que preservar las empresas, preservar los activos, preservar las empresas funcionando. El 2024 y el 2025 pinta distinto para la Argentina. El 2023 no queda otra que sostener y preservar la maquinaria funcionando. Si sos un comercio, bueno, estar muy pendiente, muy atento, demanda el mercado, de lo que pasa con el mercado, con lo que pasa con tu stock, empresas, asalariados, quienes tenemos la capacidad de negociación a partir de estar en sectores formalizados, con convenios colectivos, etcétera. Bueno, ya los sindicatos, ya la CGT está obviamente acelerando el proceso de negociación de paritarias con plazos mucho más cortos para, por lo pronto, empatarle a la inflación, no perder tiempo en relación a lo que está pasando con el aumento de precios. Bueno, y quienes no tienen convenios, quienes no están formalizados y no tienen representación para negociar salarios, allí tienen un problema todavía mayor. El 2023 hay que aguantarlo, no queda otra. Nos acaba de estallar una bomba atómica como economía y, por supuesto, el gobierno, evidentemente, afronta las consecuencias, es decir, quien es oficialista, cuando tenés un problema de esta magnitud, además de una economía maltrecha, es decir, la economía argentina viene de una crisis que se detona en el 2018, vino luego el auxilio del Fondo Monetario y a partir de allí una serie de condicionamientos y problemas macroeconómicos que no terminaron nunca. Bueno, ahora se profundiza esa crisis que comienza con la devaluación de abril-mayo del 2018, profundiza esa crisis por una seca enorme. Al gobierno se le aceleraron los tiempos y se precipitó una crisis que de alguna manera anticipaba para mediados, fines del 2023, estamos transcurriéndola en este momento. Pandemia, guerra, sequía. Sí, te diría, ni siquiera, yo la guerra, por supuesto que la guerra afectó a todos los países y también a la Argentina, pero ni siquiera la guerra. Yo digo, a la Argentina le está pegando la sequía peor que ni siquiera la pandemia. La sequía le está pegando en forma extraordinaria porque, a ver, a la Argentina le faltan dólares. Cuando restás 20.000 millones de dólares en una economía en donde el dólar es el bien más escaso, el impacto es fenomenal. Yo creo que todavía se puede esperar mayor volatilidad en el dólar, Aldo. Todavía podemos esperar mayor volatilidad en el dólar. Esta semana entiendo que puede haber terminado, más allá de lo que esté sucediendo en este momento, puede haber terminado la corrida de corto plazo, pero la volatilidad no se tiene. La volatilidad va a seguir porque la expectativa de evaluación es muy grande. ¿Puede pensar o sospechar de que existe voluntad de parte de aquellos que de alguna manera no son afines, digamos, a la mirada del gobierno, a la forma de interpretar o leer la política y la economía, o sencillamente se trata de las dos cosas? Como han salido funcionarios por ahí a decir de que, bueno, que hay una especulación de los grandes grupos porque no hay una suerte de afinidad desde el punto de vista ideológico, político, y por lo tanto juegan en el mercado. Pero que también hay alguna serie de situaciones que se han planteado, como la que vos decís, que van condicionando y conformando esta realidad. La pregunta es si son más una u otra o son las dos. Creo que vos estás hablando en concreto sobre la sequía, más allá de lo que pueda llegar a ser algún grupo que quiera ganar algún puntito en términos de dólar, digo.
No, definitivamente, no, hoy la Argentina tiene un problema puntual y grave que es la sequía. No hay apuestas en contra, hoy no hay corrida organizada tengo que ser franco con esto, desde el mercado o desde un sector político, no hay una operación montada ni desde el mercado ni desde la política puntual en contra, no, la verdad es que no la hay. La verdad es que tanto los bancos como el mercado lo último que quieren es que le estalle esto a Massa. De hecho, acompañaron el proceso de reestructuración. Cada vez que Massa convocó un canje de deuda, el mercado, los bancos se sentaron y acompañaron gustosos. ¿Por qué lo hicieron? Porque no había otra. No lo hicieron convencidos de cobrar bonos 3 meses posterior a su vencimiento original. Eso no creo que sea gracia de nadie. Lo hicieron porque el mercado entiende que es materialmente imposible y por tanto se sentaron a acordar las condiciones de la reestructuración. No si la reestructuración era buena, mala, si se oponían a esto. Era, bueno, a ver, ¿cómo me lo vas a pagar dentro de 3 o 4 meses? La situación es de una fragilidad tal que el sector privado está acompañando, hay que decirlo, sí. Está acompañando el intento de estabilización de Massa. Entonces así es un hecho. Si acá no hay golpe de mercado, yo no puedo hablar de un golpe de mercado, todo lo contrario, el mercado necesita que el gobierno estabilice la cuestión para sostener, obviamente, su giro empresario, su negocio. Sí. El mercado está acompañando, dentro de sus posibilidades, las estrategias de estabilización del gobierno. Lo que sucede es que, de vuelta, cada sector trata de cubrir su posición. Si hay un exceso de pesos, esos pesos tienden a cubrirse frente a este exceso de pesos y la inflación y se dolarizan. Claro. Pero digo, no hay un golpe de mercado. No hay un golpe de mercado en marcha, el gobierno lo sabe, Massa lo sabe, Massa es un hombre afín al mercado. Hay un problema estructural. Además está decir, el último minuto que aprovechamos, la síntesis sería, hay que aguantar, que se vayan disipando los nubarrones. No hay demasiados caminos para tomar en el 2023, más que sostener estables la mayor cantidad posible de variables. Esto se tranquiliza con el ingreso de dólares al 2024. No hay otra. El FMI es negociable. Hoy no necesitas pagar un solo dólar. Hoy el problema es la demanda de dólares que te genera la propia economía. No necesitas pagar dólares, más allá de que hay un saldo a favor del Fondo Monetario, hay entre desembolso y pago y vencimientos, hay un saldo a favor del Fondo Monetario, deberíamos tener una elevación de dólares hacia el Fondo Monetario, pero eso es negociable, Massa lo va a poder negociar con el fondo. Sí. El problema no es el fondo, el problema es que necesitas dólares para el giro de la economía, para importar parte de lo que se produce en la Argentina, y eso obviamente contra una exportación que te cayó 20.000 millones genera devaluación, genera una corrida. Hay que aguantar hasta que ingresen dólares en el 2024. Bien. Desde ya yo te quiero agradecer mucho tu tiempo. Un placer, Aldo. Bueno. A tu disposición.